hay muchos temas, pero uno que me recuerdo, que resalta, es de que movimientos que hoy día son modernos y son la última novedad, por ejemplo, como la inclusión y la diversidad, lo vemos en el cristianismo desde su fundamento, ¿no? Desde el inicio, ya estamos hablando de que Pablo le dice a Pedro, tú voy a predicarle a los judíos y yo le predico a los gentiles. Y empezamos a ver todo el movimiento, todas los viajes misioneros que hizo Pablo y cómo eso, ¿qué opinas de temas como Claro, este? es que, vamos a ver, en contra de determinados ejemplos históricos y de determinadas teologías, el cristianismo es integrativo desde un principio. El cristianismo no separa a Israel de los creyentes. Cualquiera que vaya, por ejemplo, a la parábola del olivo que cuenta Pablo en Romanos, no dice que por un lado quedan los judíos, por otro lado quedan los gentiles, que es la iglesia, sino que habla de que ese olivo que es Israel, de él se ven desgajados los judíos que no creen y en él se ven injertados los gentiles que sí creen. Y eso implica una integración. No hay una disgregación hacia los dos lados, etcétera. Lo que es una integración, y la base de esa integración es la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Pero posiblemente el primer libro del Nuevo Testamento, que posiblemente es la carta a los Gálatas, Pablo ya en el capítulo 3 habla de cómo esa gente que ha creído en Jesús, sean gentiles o sean judíos, son la verdadera descendencia de Abraham, son los verdaderos herederos según las promesas, y esa gente, como él dice, en medio de esa gente que ha creído en Jesús, no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni gentil. Y esto es algo que ahora nos puede sonar, bueno, más o menos actual, indiscutible, etcétera, etcétera. No lo era en absoluto en el siglo I. Yo creo que una de las cosas que quedan de manifiesto en el estudio de las fuentes históricas y que aparece recogido en el libro es la enorme tensión que provocaba el que los no judíos entraran dentro de la Iglesia. Y esto es algo muy importante, el hecho de cómo de pronto las mujeres tenían un papel que no era el papel del judaísmo. Y eso es algo que también es evidente. E incluso cómo manejabas que un esclavo estuviera a la altura de alguien que era libre. Y en ese sentido es muy interesante ver la composición social de esos judeocristianos, de esos primeros cristianos, para ver cómo además siempre hubo una voluntad de alcanzar todos los estratos de la sociedad, ¿no? La idea de que de pronto te vas a dedicar a alcanzar a un estrato o a este estrato hubiera sido muy chocante, porque para ellos la idea era que había que alcanzar a toda la sociedad y punto, no eso de pronto de dividirla en hombres, mujeres, esclavos, libres, gentiles, judíos, era algo que realmente se les escapa. Uh-huh, uh-huh. Bueno, aquí lo vemos en el capítulo 2, hablas acerca de la Iglesia Universal, de la coronación de Agripa al Concilio de Jerusalén, que eso es del año 37 al 49. Háblanos un poquito más acerca de esa época. Bueno, yo creo que ahí es una época enormemente importante. El cristianismo primitivo funcionó con una enorme rapidez. Es decir, una de las cosas que más llama la atención es que en un primer momento y consecuencia de su desarrollo espiritual y de lo bien que se sentían, pues si hubieran dejado a esos primeros judeocristianos no se hubieran movido de Jerusalén, es decir, tendrían algunas estribaciones en Galilea, etcétera, pero no se hubieran movido de Jerusalén y estaban verdaderamente contentos y satisfechos. Y lo que hace que finalmente tengan que salir de Jerusalén, tengan que dispersarse y empiecen a compartir el Evangelio con otras personas, es el estallido de la persecución herodiana. Es decir, los apóstoles permanecen en Jerusalén, pero los discípulos se apartan de las posibilidades de golpes del poder herodiano, y eso hace que el cristianismo en muy poquitos años llegue a Samaria, llegue hasta el final de Judea
llegue hasta los gentiles y empiece a llegar a continentes como el europeo. Cuando Pablo finalmente pasa a Europa, es verdad que él va a desarrollar toda una estrategia misionera nueva, pero ya había comunidades cristianas en Europa. Él escribe a una comunidad de los romanos que no había fundado él, que no había fundado Pedro, que quizá era de gente que en algún momento acabó llegando hasta las orillas del río Tíber en Roma, y que indica hasta qué punto el cristianismo avanza de una manera absolutamente excepcional. Y ese periodo que tú mencionas ahí, que es sobre todo la década de los años 30, inicios de los 40, es una década extraordinariamente fecunda en cuanto al avance del cristianismo. Yo creo que es una cuestión para reflexionar, porque ciertamente esta gente podía en un momento determinado moverse con una lengua común por todo el imperio, que en la zona oriental era fundamentalmente el griego, pero la capacidad de expansión, de avance, de asentamiento de las comunidades comparativamente era muy superior a lo que vivimos ahora. Ujú, ujú. Bueno, avanzando un poquito hacia adelante, ya para el año 80-90, que más o menos es cuando va el tiempo que va cubriendo el libro, hablas aquí de la destrucción del templo, ¿no? De ahí sabemos que, obvio, el Nuevo Testamento se terminó antes porque Sí, nadie habla de la la destrucción del templo, destrucción del templo, sí. pero de la destrucción del tiempo al concilio de Jamnia. Háblanos de ese periodo Yo y creo, luego quiero que yo hablemos un creo poquito que más de las fuentes. ahí se producen fenómenos tremendamente interesantes. En el periodo anterior a la guerra hay episodios sobre los que no tenemos noticia porque no aparecen en el Nuevo Testamento, pero sí aparecen en otras fuentes, como por ejemplo el hecho de Santiago siendo el máximo dirigente de la comunidad de Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesús, que además fue ejecutado por orden de las autoridades judías del templo, ¿no? Podemos ver lo que pasó con personajes históricos como Nicodemo, porque aparece en otras fuentes, lo que pasó con la propia hija de Nicodemo durante la guerra. Es decir, todo esto no voy a entrar en lo que ahora llaman un spoiler, no lo voy a contar, pero por supuesto en el libro aparece descrito con todo lujo de detalles. Y lo que sucede es que después de la destrucción del templo hay un mundo totalmente distinto. Como mencionaba antes, el gran desafío de los judíos es qué hacemos cuando Dios no ha protegido a Jerusalén, cuando además el templo ha sido arrasado, cuando incluso algunos de los movimientos espirituales han desaparecido. Bueno, hubo gente que lo interpretó, es el caso de Flavio Josefo en su Guerra de los Judíos, como un castigo de Dios. Flavio Josefo dice claramente que la destrucción de Jerusalén y del templo es un castigo de Dios sobre la generación más maligna de judíos que había existido y que se merecían ese castigo y que ellos fueron los responsables de que Dios descargara ese castigo. Eso no lo dice Mateo o Marcos o Jesús, sino que es la conclusión de Josefo. Y ese es un periodo tremendamente interesante porque al final de ese gran cataclismo nacional, de esa gran catástrofe judía, solo emergen dos grupos, los fariseos y aquellos que creían en Jesús. Y lógicamente los fariseos cargan contra aquellos que creían en Jesús, como por otro lado había pasado desde hacía tiempo. Bueno, eso me hace pensar a tiempos contemporáneos. Tú siempre me dices, ¿no? Que leer la Biblia es como leer el periódico del día. Sí. Y me trae ahora, ¿no? Hemos pasado por un momento catastrófico, que es el COVID, ¿no? Durante estos años, en el que el mundo nos cambió. Una de las cosas que ha sucedido es que muchas iglesias han cerrado, ¿no? O muchas iglesias han cambiado y otras han crecido y bueno, no sé. Hay algún predicador por ahí que dice que de repente no es algo malo, ¿no? Yo no sé, una lección para nosotros, ¿no? Pensamos que estos asuntos solo se dieron en el pasado, pero ¿cómo ves la situación de la iglesia actual después del COVID? ¿Qué ha cambiado? Vamos a ¿Qué ver, debería cambiar? hay muchas cosas que se enjuician mal por ignorancia histórica. O sea, creo que en muchos casos no hay mala fe ni nada por el estilo. Lo que hay es una espantosa ignorancia histórica. Vamos a ver, voy a contestar tu pregunta, pero antes de mencionar eso, por ejemplo,
El mayor desastre sufrido por el pueblo judío no fue el Holocausto. Es decir, yo comprendo que con la cantidad de películas que ha visto la gente del Holocausto y además el Holocausto como plataforma para lanzar el Estado de Israel, etcétera, la gente crea eso. La guerra judía del 66 al 73 fue una catástrofe muchísimo mayor que el Holocausto para el pueblo judío. En el Holocausto murió aproximadamente, no llega, entre la tercera y la cuarta parte de los judíos. En la guerra de los judíos del 66 al 73 murieron más de las 2/3 partes. Es decir, solamente en términos de destrucción física, la guerra de los judíos fue más del doble de grave que el Holocausto. En términos de destrucción espiritual, el Holocausto pudo acabar con comunidades judías religiosas, con grupos jasídicos, etcétera, etcétera. Pero no hay nada que fuera destruido que tuviera la categoría ni de la ciudad de Jerusalén, ni del templo de Jerusalén, ni del sistema de sacrificios del templo de Jerusalén. Es decir, no ha habido una catástrofe dentro de una larga historia de catástrofes en la historia del pueblo judío, como fue la destrucción del templo, como fue la destrucción de Jerusalén. En términos históricos eso es muchísimo, pero muchísimo más grave que el Holocausto.